¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La lengua de Orfeo. Este espacio donde la literatura respira, donde los relatos se vuelven ecos y donde las historias a veces nos observan desde la oscuridad. Esta noche nos adentramos en un cuento que no grita, sino que susurra. Un relato que no asusta con estruendos, sino con silencio. Una historia donde el verdadero monstruo no es necesariamente la criatura, sino la soledad. Hoy daremos lectura a La Sirena, del extraordinario escritor Ray Bradbury, publicado originalmente en 1951, en una época en la que la ciencia ficción, el misterio y la nostalgia del ser humano comenzaban a entrelazarse con una sensibilidad profundamente poética. Imaginemos por un momento un faro, aislado, antiguo, en medio de una costa donde el mar parece eterno y el tiempo se disuelve entre la niebla. Ahí trabajan dos hombres, guardianes de la luz, custodios del sonido del faro, ese lamento metálico que corta la noche como si fuera la voz de algo más antiguo que nosotros. Uno de ellos, McDonn, lleva años observando el mar y asegura que cada cierto tiempo algo responde a ese sonido, algo que no pertenece al presente, algo que ha sobrevivido al paso de los siglos, algo que quizá no busca atacar sino recordar. Bradbury, con su estilo íntimo y profundamente humano, nos presenta un relato que, aunque fantástico, tiene ecos existenciales. La soledad, el paso del tiempo, la nostalgia de lo que ya no existe y esa necesidad casi dolorosa de no estar solos en el universo. Hay en este cuento una atmósfera que recuerda en cierto modo a la literatura cósmica, a esa sensación Lovecraftiana de lo antiguo, lo incomprensible, lo inmenso. Pero a diferencia del horror absoluto, aquí encontramos melancolía, un encuentro, un lamento compartido entre dos seres separados por millones de años y unidos por un mismo sonido en la noche. Así que los invito a escuchar este cuento con calma, con la mente abierta y sobre todo con el oído atento, porque esta no es solo la historia de una criatura marina, es la historia del eco de la soledad, del llamado de lo antiguo y de ese misterioso instante en que lo humano y lo imposible se reconocen en medio de la niebla. Apaguen sus luces, escuchen el viento, imaginen el faro y dejen que el sonido del mar los acompañe, porque esta noche en La lengua de Orfeo escucharemos el canto antiguo de La Sirena de Ray Bradbury. Comenzamos. Allá afuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla, y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, McDonn y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de niebla y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto?, preguntó McDonn. Sí, dije. Afortunadamente es usted un buen conversador. Bueno, mañana irás a tierra, agregó McDonn sonriendo, a bailar con las muchachas y a tomar gin. ¿En qué piensa usted, McDonn, cuando lo dejo solo? En los misterios del mar. McDonn encendió su pipa. Eran las 7:15 de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en 200 direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de 3000 kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. Los misterios del mar, dijo McDonn pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve?
Se mueve y crece con 1000 formas y colores siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, yo estaba aquí, solo, cuando todos los peces del mar salieron a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. 1 millón de peces desapareció. Imaginé que quizás de algún modo vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa que debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas y el dios luz que sale del faro y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces, pero ¿no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Oh, hay tantas cosas en el mar. McDonald chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Había estado nervioso todo el día y no había dicho por qué. A pesar de que nuestras máquinas y los llamados submarinos pasarán 10.000 siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es todavía el año 300.000 antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas a 18 kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un mundo viejo. Ven, te he reservado algo especial. Subimos lentamente los 80 escalones hablando. Arriba, McDonald apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba suavemente sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? McDonald se aprobó a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche, echado aquí, al borde de 10 billones de años, y llamando a los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí 3 meses, Johnny, y es hora de que lo sepas. En esta época del año, dijo McDonald estudiando la oscuridad y la niebla, algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle y escapas a algún pueblito mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos 3 años y solo esta vez hay alguien aquí conmigo. Espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, McDonald explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo: necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas. Y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán sirena. Y quienes lo sigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo McDonald en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene. Pero dije, ¡shh!, dijo McDonald, ¡ahí! Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla.
Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida de la superficie del mar frío salió una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo de los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces. Algo dije. «Calma, muchacho, calma», murmuró McDonald. «Es imposible», dije. «No, Johnny, nosotros somos imposibles. Es lo que era hace 10 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros». El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano envíase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. «¡Parece un dinosaurio!» «Sí, uno de la tribu. Pero murieron todos». «No, se ocultaron en los abismos del mar, muy abajo, en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real. Dice tanto, los abismos, una palabra con toda frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, aquí estamos más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. ¿Pero por qué viene aquí?». Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó y el monstruo respondió. Un grito que atravesó 1.000.000 de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora?, susurró McDonald. ¿Por qué viene aquí? Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny. Ese monstruo estuvo allá, 1.000 kilómetros mar adentro y a 30 kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizá esta solitaria criatura tiene 1.000.000 de años. Piénsalo, esperar 1.000.000 de años. ¿Esperarías tanto? Quizá es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace 5 años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro e instalaron la sirena, y la sirena llamó y llamó y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos y abres los ojos como las lentes de una cámara de 50 centímetros y te mueves lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa 1.000 kilómetros de agua débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego y te incorporas lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de abadejos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama. Y luego, en los últimos días de noviembre, luego de haber ascendido día a día unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Así que tardas 3 meses en llegar a la superficie y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro,
que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar y un cuerpo como el tuyo y sobre todo una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo. El solitario millón de años esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar. La locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo McDonald, esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizás, pero al otro día, inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó de calor y el silencio, y no regresó. Imagino que ha estado pensándolo todo el año, pensándolo de todas las maneras posibles. El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros, y él y la sirena se gritaban alternadamente. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo, fuego y hielo. Así es la vida, dijo McDonald. Siempre hay alguien que espera a algún otro que nunca vuelve. Siempre hay alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo McDonald. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de silencio, un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza a un lado y a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. ¡McDonald!, grité. ¡La sirena! McDonald buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaba contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió, la sirena gritó, el monstruo gritó, abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. McDonald me tomó del brazo. ¡Abajo!, gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y empezaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían, trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDonald y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. «Escucha», dijo McDonald en voz baja. «Escucha». Esperamos un momento y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido, la luz había desaparecido, la criatura que había llamado a través de 1.000.000 de años había desaparecido. El monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena una y otra vez. Y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían pensar: ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria. Todo está bien, hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultado bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo.
Se vino abajo, eso es todo, dijo Magdón gravemente. Nos golpearon malamente las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno. El cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olía a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro. Pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado. Y viví en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Magdón, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero. Por si acaso, había dicho Magdón. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí, detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba 1, 2, 3, 4 veces por minuto, allá en el mar, sola. ¿El monstruo? No había vuelto. Se ha ido, dijo Magdón. Se ha ido a los abismos. Ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro 1.000.000 de años. ¡Ay, pobre criatura! Esperando allá, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena. Y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. De esta manera es como concluimos este maravilloso, hermoso, preciosísimo relato del maestro Ray Bradbury llamado La Sirena. Un cuento que guarda, como lo mencioné al principio, pues muchos esbozos de literatura cósmica, de ciencia ficción, pero también de melancolía, de tristeza y de una reflexión sobre lo que representamos nosotros como humanidad en el paso, por el paso del tiempo en este planeta, durante el paso del tiempo por este planeta. Espero de verdad que haya sido de su agrado. Para mí es uno de los cuentos más bonitos, de los cuentos más logrados, discúlpenme la expresión, de los cuentos que han sido mejor logrados por parte del maestro Bradbury. De manera tan corta poder transmitir tantas emociones, para mí se me hace una maravilla. Pues vaya, antes de concluir, no quisiera hacerlo sin recordarles que nos den seguir perdón, en Spotify, en YouTube, en TikTok. A partir del capítulo 100 hemos tenido muchos mensajes, fue mucho del agrado, han crecido un poquito los seguidores dentro de nuestras plataformas, pero queremos que sean más. De verdad los invitamos a que nos sigan en Spotify y sobre todo que nos compartan con la gente que crean que les puede gustar este programa, los programas que hacemos los viernes, como los cuentos que hacemos durante la semana. Y pues vaya, síganos en todas nuestras redes. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Esto fue La Lengua de Orfeo con La Sirena de Ray Bradbury y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.